gerente de research en Alaria. Estuve 7 años en el Ministerio de Economía, creo que con algún call hicimos alguna vez. Estuve 7 años en finanzas, en el Ministerio de Economía, haciendo canjes de deuda y cursos en organismos internacionales como el FMI, así que para entender un poquito cómo piensan estos organismos y cómo se piensa un canje de deuda. Y hace 10 años que estoy de este lado del mostrador, analizando la macro y con todo el tema de inversiones de bonos, ¿sí? Vamos a empezar un poquito con internacional, solo de refilón, para... sí, una más. Solamente para saber que está esto en el tintero. Se habrán enterado de lo que pasó el otro día con las bolsas en Japón, que se destruyeron. Esto es un ejemplo que postearon en ese arroba sobre cómo es un carry trade. Yo tengo vasito, el mío está limpio. No sé si ellos querrán, sí. Básicamente, ¿qué es lo que sucede? Japón tiene los préstamos más baratos en los bancos centrales de primer mundo, entonces básicamente todo el mundo le pide prestado a Japón y con esa plata o compra acciones de Japón o compra acciones de Estados Unidos o de Europa o pone a tasa fija. Entonces se coloca, por ejemplo, pide un préstamo a una tasa de 0,40 centavos anuales y se colocan treasuries americanos a una tasa del 5 y pico. Y se gana la diferencia. ¿Cuál es el problema del clásico carry trade? Que si en el medio se te movió la evaluación entre el yen y el dólar, te cambió la cuenta, digamos. Entonces, bueno, pásame la siguiente. Acá lo que podemos ver es, esta es la tasa de referencia japonesa, la naranja. La gris es la tasa de referencia americana, que hoy está en 5,25. Y el amarillo es el yen. Entonces, fíjense cómo cuando Estados Unidos baja la tasa, el yen rápidamente se aprecia, ¿no es cierto? Por eso es que, ¿qué pasó? El otro día salieron un par de datos de empleo y de actividad un poquito más lentos de lo que esperaba el mercado y de repente empezó todo el mundo a salir a cerrar sus préstamos con el yen por miedo a una apreciación fuerte del yen. Si están todos en dólares y de repente se te aprecia el yen, perdés plata. Pásame la siguiente, por favor. Acá vemos la tasa real japonesa, que está realmente baja. La roja es la tasa de referencia real, o sea, es la tasa de interés del Banco Central menos la inflación. Fíjense que está bastante baja, está bastante en mínimos, ¿no? Y obviamente el yen estaba muy, muy depreciado, muy arriba. Y fíjense que son bastante bruscos los movimientos. De repente te sube la tasa Japón y el yen se aprecia bruscamente. Entonces estos reacomodamientos, que la sensación que uno tiene mirando el yen es que no terminó, el reacomodamiento del yen no parece haber llegado a su fin, y la tasa no parece haber llegado a su fin, ni la del Banco Central japonés, ni la de Estados Unidos, que es la que más puede mover esta relación entre el yen y el dólar. Esto básicamente lo que nos dice es, todavía está abierta los movimientos que va a generar cuando la Fed diga bajo la tasa. Vamos una más. ¿Y de qué depende que baje la tasa? La Fed, que es el Banco Central Americano, ¿no? Acá, por favor, si yo estoy muy técnica, si no se entiende algo que estoy diciendo, me frenan. Sole, no entendí, explícame por favor de nuevo eso. La idea es que les sirva a ustedes la charla. Trato de ser lo más docente, pero a veces de estar tanto tiempo en estos temas uno se olvida que hay palabras que no tiene por qué conocer todo el mundo, así que por favor me frenan, ¿sí? Las barritas azules de este gráfico es la creación de empleo en Estados Unidos cada mes. Y la línea naranja es la tasa del Banco Central Americano, que hoy les decimos está más o menos en 5% anual. ¿Cuándo es que el Banco Central puede empezar a bajar la tasa? En general, cuando ven o que se destruye empleo, ven que las barritas para abajo es que se destruyó empleo, entran en recesión. Y ahí fíjense que la línea naranja de la tasa baja. Recuerden cómo funciona la tasa en el mundo como política. Cuando baja la tasa de interés, se vuelve más barato sacar préstamos y es un estímulo a la economía. Cuando la tasa de interés sube,
lo que está buscando el Banco Central es frenar la economía. Encarece el crédito, se hacen menos inversiones, se construye menos, se invierte menos, se crea menos empleo. Es enfriar la economía. Todavía la Fed está tratando de enfriarla, porque la inflación está bastante abajo de la tasa. Lo que vemos es algunos, por ejemplo, en julio el empleo creció un poquito arriba de 100.000 puestos. Ya son números para que la tasa deje de subir. Yo diría que falta un poco para que baje. Para que baje la tasa deberían haber creación de empleo de 50.000 varios meses o desde ya destrucción. Si vemos un mes que destruyen empleo, bueno, ahí va a venir una baja de tasa. En general, cuando el empleo crece 200.000, la Fed no baja la tasa, ¿sí? Empezaron a abrir el paraguas de decir quizás en septiembre bajamos, y con algunos datos de empleo, el mercado ya espera 4 bajas el resto del año, o sea que la tasa pase de 5,25 a de 5,50 a 4,50. El mercado está esperando una baja bastante agresiva. Hace 2 años que espera esta baja, no, lo vienen corriendo, ¿sí? No es que todo lo que predice el mercado ocurre, no, para nada. Para mí la clave, más que la inflación, es lo que pase con el empleo. Mientras se cree empleo, no hay espacio de bajar la tasa. Es un estímulo a la economía, bajar la tasa, que hoy no lo necesita Estados Unidos. Pero cualquier número que empiece a ser en torno a 100.000 o menos, bueno, ya empiezan las chances de que baje la tasa de Estados Unidos y reacomoda todo para atrás. Baja la tasa de Estados Unidos, cierran más carry trade con el yen, de repente se empiezan todas las expectativas a dar vuelta porque todo el mundo empieza a esperar recesión en Estados Unidos, cae el petróleo, ¿sí? Caen las acciones porque todo el mundo empieza a esperar menos consumo, ¿sí? Recuerden que en Estados Unidos el gran motor de la economía es el consumo privado, entonces cuando todos esperan recesión, nadie contrata más, de repente se te da vuelta el empleo y pasás de crear empleo por 50.000 a destruir. Fíjense que el mercado de empleo en Estados Unidos, al ser muy libre, ajusta muy rápido para arriba y para abajo, ¿sí? Una más, por favor. Si uno mira la inflación, o sea, el Banco Central americano tiene 2 objetivos: bajar la inflación y mantener la economía creciendo, o que el ajuste no sea tan violento. La verdad que la inflación bajó y la expectativa de inflación está bastante anclada, les diría, había subido un poquito, ya lo bajaron. La tasa a un año parece alta, con lo cual donde venga un dato de empleo más abajo van a empezar a bajarla. La tasa a 10 años está en torno al promedio histórico. Ahora está un poquito más abajo, pero la verdad que está bastante en el promedio. No veo gran ganancia en estar largo. Uno puede especular con que si va a bajar un poco o no la tasa larga, pero parece demasiado el riesgo para el beneficio. No estaría larga en bonos en Estados Unidos. Si yo puedo invertir en algo de afuera, iría a un año corto, me aseguro esa tasa, libre de riesgo, listo. ¿Qué pasa con los emergentes? Bueno, con la baja de tasas en Estados Unidos, de la tasa larga, y ya con la mira de que van a empezar a bajar las tasas, fue un muy buen año en general para la renta fija a nivel global. No importa de calificación, C, B. Cuando vos ves esto, fíjense que en el último año casi todos son signos negativos en el riesgo. Esto es que cayó el riesgo de casi todos los países, no importa casi lo que hicieron los países. Como que vino una ola muy buena. Argentina tuvo un buen año si uno mira los bonos, por cuestiones domésticas, pero también por este contexto, ¿sí? Desde ya que se empiezan a venir tomas de ganancias como las que vimos el viernes y el lunes, se va a empiojar, digamos. Son días complicados para lo que es un bono como los que tenemos nosotros, que es C, ¿sí? La peor calificación. Acá tienen las calificaciones. C es la peor, digamos, los bonos basura. B, triple B es apto inversor. Bueno, A, triple A son los mejores créditos. Una más, por favor. Bueno, acá ven cómo mejoró desde 2022 más o menos para acá, cómo fueron cayendo todos los riesgos de países. Una más. Tanto
lo que es B como lo que es C. Y ya nos metemos en Argentina. Ya entramos en Argentina. Sí, 2 más. Ahí va. Bueno, vamos a Argentina. Contexto, resumo, contexto internacional. Se empieza a acercar la baja de la Fed. Me falta un datito de creación de empleo más bajo para bajar la tasa. Powell, el presidente del Banco Central Americano, dijo: septiembre empieza a ser probable una primera baja de tasa. El mercado se cebó y ya esperan que bajen 1 punto entero, o sea, 4 bajas en lo que resta del año. Parece mucho, depende un poco de los datos. Por ahora, pareciera que no vienen mal los datos de todo lo que es actividad americana. Vamos a Argentina. No, perdón, la otra. Este es un gráfico desde 1958 que armamos con un asesor nuestro que está por ahí, con Dami Pierri. Las líneas, cuando ven estas líneas que pegan un salto, es porque hay brecha cambiaria. Se separa el dólar libre, que tuvo distintos nombres en la historia, del oficial, ¿sí? Y la sombrita verde son las reservas en el Banco Central. ¿Qué nos dice este gráfico? Primero, que la brecha cambiaria no empezó en 2011, tenemos una historia larga de brechas cambiarias. Segundo, fíjense que cuando se elimina la brecha, suben un poquito las reservas, suben un poquito, viene un gobierno, dice: no, pongo el cepo porque esto me gana votos, atraso el tipo de cambio oficial y me gasto las reservas. Y así estamos hace 60 años más o menos, ¿no? O sea, tener el dólar barato y vender dólares baratos suma votos en Argentina, desde ya es insostenible, digamos, esto no se puede sostener. Bueno, acá estamos medio lo mismo, estamos intentando cerrar la brecha, subieron un poco reservas, no terminan de subir. Otra cosa que se ve clara en el gráfico es que cuando hay brecha, que hay cepo cambiario, siempre las reservas caen. Es muy difícil acumular dólares con cepo. Esto, yo en mi charla les voy a separar lo que es opinión de lo que es dato. Esto es dato. Después, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Es opinión, es discutible, yo no tengo la bola del futuro, me baso en los datos, en lo que escucho, en lo que... Pero eso es súper discutible. Los datos son datos. El cepo es difícil acumular reservas con cepo, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando te quedaste sin reservas en el Banco Central, no te queda otra que devaluar, ¿sí? Estamos hablando de, por ejemplo, diciembre del 23. Llega el nuevo gobierno, no tenía más alternativa que devaluar, porque te quedaste sin dólares, estamos negativos en 10.000. Tras la devaluación, ¿qué viene? El famoso pass-through, el traslado a precios. Entonces vos salta el tipo de cambio, te saltan todos los precios de la economía. Algunos porque son directamente vinculados, como las importaciones, y otros porque trasladan los costos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Que si yo me la paso, devalúo, acumulo reservas, viene la inflación, cambia el gobierno, atraso el tipo de cambio, me gasto las reservas, viene otro gobierno, devalúa, y así, no termino más. ¿Se ve este ciclo? ¿Sí? Viene un gobierno, tiene reservas, se las gasta, atrasa el tipo de cambio. Viene el otro, se quedó sin reservas, devalúa, genera la inflación, la libera, digamos, junta reservas. Es impopular, viene el otro gobierno, y así estamos. Entonces, esto en economía se llama planes de estabilización. ¿Cómo salir de este círculo vicioso? ¿Cómo se rompe esta cadena de situaciones que en la Argentina vivimos mucho? La buena noticia es que se puede salir de esto. La buena noticia es que la mayoría de los países de la región salieron de estas situaciones. O sea, Argentina en Latinoamérica es un caso raro. La mayoría de los países hace muchos años tienen una inflación baja y estable, ¿sí? Esa es la buena noticia. La mala noticia es que no es tan fácil. Y que no solo depende del país, depende de algunas cosas que no maneja el gobierno, ni el argentino, ni ninguno, digamos. ¿Qué nos dice este gráfico? La línea verde oscurita son los casos de éxito. Hay un paper que escribió Rapetti, que es otro colega, que él estudió 46 planes de estabilización y encontró que en Latinoamérica estos planes, recordemos,
plan de estabilización, cómo dejar este ciclo de devaluaciones e inflación y estabilizar. ¿Sí? Ese es el objetivo de un plan de estabilización. De los 46 planes que estudió, solo 12 fueron exitosos. Entonces, primer mensaje de esta charla es complicado, no es fácil salir de estas situaciones, ¿sí? Segundo mensaje, dato, no opinión, dato. Los que lograron estabilizar, entraron a la estabilización, fíjense la línea verde, esto es el tipo de cambio real respecto a la inflación. Sube un poco, se atrasa, sube un poco. Cuando alargan el plan, que es en el momento cero, fíjense que se atrasa el tipo de cambio y casi les diría 3 años. ¿Se ve? ¿Qué quiero decir? Que es muy difícil estabilizar devaluando. Cuando vos lanzás el plan de estabilización, y yo creo, esto ya es lectura y es opinable, creo que estamos en la previa de un plan de estabilización. Cuando vos lo lanzás, no podés devaluar más arriba de la inflación. Tenés que convivir con un tipo de cambio atrasado. Porque si empezás a devaluar y querer ganar el ciclo, no salís más. Tenés que bancarte 3 años. Bueno, la previa a un plan de estabilización también implica sincerar precios, por ejemplo, tarifas, bueno, todos los precios de la economía. Esa es la previa, es la preparación, es como que vos acomodás todas las variables y decís, bueno, más o menos están todas alineadas, bueno, ahora alargamos. El ahora alargamos es que podés largar con una devaluación, pero a partir de ahí no podés devaluar más por 3 años. Eso es lo que dice este estudio, digamos. ¿Por qué? Porque fíjense los rojos devalúan a los 6 meses, chau, se te fue de nuevo. Se escapó el tipo de cambio, la inflación, se descontroló las variables, chau. Chau plan de estabilización, ¿sí? Vamos a ver más. Segundo dato importante de estos planes de estabilización. Primero, una vez lanzados, el tipo de cambio luce que se atrasa en los datos que se estudiaron. Segundo dato interesante de este paper. La mayoría de los casos de éxito tuvieron financiamiento internacional. Barato. Es decir, cuando Estados Unidos baja la tasa del Tesoro americano, empiezan a aumentar los casos verdes, que son los exitosos. Hubo algún caso verde cuando la tasa todavía estaba alta, fíjense que acá ninguno. Acá alguno, cuando empieza a bajar, empiezan a haber más casos verdes. Los casos verdes son los casos de éxito. Entonces, segundo mensaje de este paper es, para estabilizar, tenés que mantener el tipo de cambio con cierto atraso respecto a la inflación, eso demanda financiamiento externo. Porque ustedes saben que en Argentina, cuando atrasás mucho el tipo de cambio, empezás a tener problemas de balanza comercial, o sea, empezás a importar más de lo que exportás, entonces eso te genera un agujero en dólares que tenés que financiarlo. Entonces las dos cosas que dice este paper es, primero, estos planes requieren cierto atraso del tipo de cambio en términos reales y requieren financiamiento, ¿sí? No implica que todos los planes de estabilización funcionaron con financiamiento. Hubo algunos que lograron sin financiamiento externo, pero el 82% de los planes reestructuró la deuda. Hay dos formas de conseguir financiamiento externo. Uno, bajo los pagos, entonces tengo menos necesidad de dólares, y otro, mantengo los pagos y consigo financiamiento, ¿no? O sea, si yo tengo, no sé, pago por 1000 por mes, por decir cualquier pagada, claro, y tengo un superávit de 1000, nunca acumulo reservas. Entonces la otra que tengo es reestructurar la deuda, pateo los vencimientos y esos 1000 los acumulo, ¿sí? Entonces el 82% de los planes de estabilización reestructuraron la deuda. Dato, en su opinión, dato, ¿sí? No estoy segura, lo vamos a discutir. Lo discutimos, está abierto, pero los datos indicarían eso. Los datos lo que indican es que es muy probable, no es 100% seguro, es probable. Y vamos a hablar también de si reestructuran en qué términos, que es muy relevante para los bonos. No, una más. Sí. ¿Por qué marca ese punto
de inflexión entre una y otra cosa? ¿Tiene algo de especial en la anterior? Bueno, con el plan Brady empezaron todo lo que fueron el mundo de los bonos en emergentes, porque hasta ahí lo que había era préstamos entre o bilaterales, típico Club de París, o préstamos con bancos, el Club de Londres, creo que se llamaba. A partir del plan Brady empieza a haber un mercado de bonos emergentes y cambia un poco el contexto internacional, aumenta el financiamiento para emergentes, ¿sí? De la mano de la baja de la tasa y de este plan. Bueno, hablemos del cepo. A ver, de nuevo, dato. Les voy tirando opiniones de a cuentagota, pero me gusta que tengan información. Estas son las cuentas externas anuales de la Argentina. De acá me importa mucho esta diferenciación. Flujo versus stock. Flujo, la plata que entra todos los años con exportaciones e importaciones, ¿sí? Stock es, por ejemplo, si vos tenés 6 años de que no dejaste a las empresas repartir utilidades, ahí tenés un stock de deuda pendiente. ¿Qué pasa? Si vos lo liberás y de repente un año, con el flujo comercial de un año, tenés que pagar el stock de 6 que no autorizaste utilidades, se te va a complicar. ¿Se ve? Si uno mira, fíjense, este año es 2008. En 2008 Argentina tuvo el mejor año comercial de su historia. Tuvo un superávit comercial por 29.000 millones de dólares. 29.000 millones de dólares a valores de hoy. Fortuna, mejor año comercial. Comercial es cuánto exportamos respecto a lo que importamos, ¿sí? Precio de soja allá. 29.000 millones de dólares. ¿Cuánto se fue por cuenta capital? Que es lo que ahorran de dólares los argentinos entre empresas y personas. 33.000. Esto es como lo explica Arriazu, el profesor Arriazu, que no le digo colega porque decirle colega a Arriazu es como, no sé, como decirle, porque alguien juega al fútbol decir que es colega de Messi, no. Arriazu dice, esto define que la economía argentina es bimonetaria. ¿Qué quiere decir bimonetaria? Que no ahorra moneda doméstica. Entonces, en 2008, ¿se acuerdan? Crisis de Lehman Brothers, de hipotecas en Estados Unidos, las bolsas se destruían, drama. Bueno, ¿qué pasa? Cuando pasa cualquier de esas cosas, además acá domésticamente tuvimos la crisis del campo, ¿se acuerdan? Bueno, cuando pasan esas crisis, ya sea doméstica, externa o encima combinadas, los argentinos corremos a comprar el dólar. Después preguntábamos, no sabemos ni, dame dólares a cualquier precio, dámelos. Porque es el resguardo, y les mostré el primer gráfico de que no es porque sí, tiene sustento esa mecánica, digamos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Arriazu? Vos no podés liberar el mercado de cuentas totalmente como si fuéramos Estados Unidos. Cito a otro colega, Melconian. Melconian dice, para flotar, para que realmente el argentino pueda comprar cualquier cantidad de dólares, que las cuentas externas no tengan ninguna restricción, ¿tenés que ser Estados Unidos? Vos no podés flotar siendo Argentina. ¿Por qué? Porque te pasa lo que le pasó a Cambiemos. En 2 años te llevaron 80.000 millones de dólares. Te quedó la deuda y te llevaron todos los dólares. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿En algún momento vamos a salir del cepo? Sí. ¿Por qué? Porque si no salir del cepo no acumular reservas. ¿Va a haber una apertura del cepo como fue en 2016? No. ¿Por qué? Porque es infinanciable. Porque no podemos todavía. Faltan años para que podamos realmente tener el mercado cambiario de Uruguay. Yo vivo en Uruguay. O de Chile o de Perú. Son países que llevan 20 años de estabilidad financiera y la gente ahorra en moneda doméstica. No pasa acá todavía y va a pasar años hasta que suceda, quizás en el próximo gobierno, ni siquiera en este. Pero es interesante que en Brasil, Brasil tuvo una historia de 40 años de hiperinflaciones. No es que Brasil siempre fue así. Eso se construyó con el plan real. ¿Qué quiero decir? ¿Es fácil modificar esto? No, pero no es imposible. Y hay ciertas condiciones que te indican el paper que las están haciendo. ¿Sí?
Pero lo que sí les puedo decir es que si salimos del cepo, no va a ser con apertura total de cuenta capital, va a ser flujo. ¿Sí? Vamos. ¿Una más? ¿Una más? Bueno, acá un dato importante. Esto salió hace 2 viernes, es el balance cambiario, dato muy relevante para lo que viene. ¿Qué pasó? Ustedes se acuerdan que cuando empezó este gobierno dijo a los importadores, a la gran mayoría, salvo energía, medicamentos y alguna cosa más, las importaciones las pueden hacer al oficial, pero en 4 cuotas. Te dejo importar $100, pero te doy 25 un mes, 25 otro, así. ¿Qué pasó? La mayoría de los importadores no tenían ese financiamiento, porque tenés que poner y después quizás te mandan el barco, digamos. Y lo que hicieron fue, importaron al contado. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un montón de demanda de dólares financieros al contado con liquidación, que en realidad eran importaciones. Algunas atrasadas, que no tenían más tiempo para esperar y tenían que pagar, y algunas nuevas. Entonces, esto te implica que, como ahora las importaciones bajaron a 2 cuotas, y el mercado se empieza a normalizar, lo que te está diciendo esto es que va a haber menos demanda de contado, porque hay menos deuda y además porque el flujo se empieza a normalizar en el tipo de cambio oficial. Menos presión a la brecha. ¿Sí? Vamos. Argentina tiene un tema muy estacional, tiene sus cuentas externas, tiene un muy buen 2Q, el mejor momento de la Argentina es este trimestre, y tiene el peor momento es este donde estamos ahora, es el 3Q, julio, agosto, septiembre, perdón, me adelanté un poco, agosto, septiembre, octubre, peores meses de Argentina en términos externos de generación de dólares, ¿sí? Con lo cual, a veces cuando uno mira que el Banco Central vendió en julio o en agosto 200 millones de dólares en el mes, no me preocupa. Si vende 5.000 me preocupa, si vende 3.000 me preocupa. Pero hay una cuestión estacional en Argentina que hay que tenerla en cuenta cuando uno evalúa si están cayendo o subiendo las reservas. No es lo mismo mirar abril que mirar agosto, septiembre y menos con cepo. La liquidación viene baja en el agro, es esperable, el tipo de cambio está atrasado en términos históricos, y además bajó el precio de la soja, con lo cual tiene la doble el agro, tiene precios de afuera de commodities más bajos y precio doméstico del tipo de cambio relativamente bajo, y más sobre la historia reciente, entonces obviamente liquidan lo menos que pueden. ¿Una más? ¿Qué es lo que vamos a ver a partir de agosto según Sandleris en la reunión? Ustedes saben que se juntaron Caputo y el presidente Bausili, no Sandleris, Bausili. Se juntaron con las sociedades de bolsa más grandes. Obviamente Alaria estaba ahí. Y lo que nos dijeron es, a partir de agosto, el déficit energético de Argentina se da vuelta, volvemos a tener superávit, y es probable que volvamos a acumular reservas. Además de eso, a partir de agosto y con más fuerza en septiembre, vamos a empezar a recibir dólares del blanqueo de los locales para evitar el 5% de costo de blanquear, ¿sí? O sea que les diría que en agosto y septiembre vienen meses mejores de lo que estacionalmente se espera. No, no te van a tirar ese dato. Yo te puedo decir mi estimación. En total, 30.000 millones de dólares, pero eso no es que va a entrar a Argentina. Históricamente el 80 de eso está fuera y no entra, y el 20 entra. Pero fíjense esta la picardía. Este equipo económico sabe la estacionalidad. En el Banco Central, el número 2 de Bausili, que se llama Werming, no me acuerdo si era Vladimir es, porque son 2 hermanos economistas, son genios los dos. Bueno, saben de estacionalidad lo que no se imaginen, está pensado esto. Dicen, bueno, los peores meses son agosto, septiembre, pongamos el blanqueo ahí para fortalecer dólares. ¿Sí? Así que deberíamos empezar a ver reservas que en el mes suben, más allá de que algún día puedan caer. Bueno, la intervención, los dólares que vende el Banco Central en total en el mes, fíjense que viene muy en el promedio.
No estamos viendo ventas acá que vos decís, la verdad que para un mes de julio esto, cuidado, porque no se sostiene. Recordemos que el Banco Central no tiene muchos dólares. Entonces es importante mirar cómo venimos respecto a la estacionalidad. Nosotros empezamos el año, todo el mundo decía, bueno, en marzo devalúan, todo el mundo decía eso, en marzo devalúan para la cosecha, para que liquiden, qué sé yo. Nosotros decíamos, marzo no vimos nunca una devaluación, estadísticamente hablando, las devaluaciones son agosto, diciembre, siempre en Argentina, cuando vos miras un gráfico estadístico, siempre es esa. Cuando vimos lo del blanqueo dijimos, no van a devaluar en agosto, porque evidentemente en el pozo de los dólares estacionales meten el blanqueo para que entre en dólares. Más la mejora de energía, que leen ustedes seguramente, cómo sube la producción de vaca muerta, todos los planes que hay y todo. Uno más. Uno más. Acá. A ver, esto es, la línea amarilla es el tipo de cambio oficial, a valores de hoy. No sé si se acuerdan en los buenos años K, allá por 2004, 2005, que el tipo de cambio era 4 pesos, ¿se acuerdan? Bueno, valores de hoy es 1.700 ese valor. La línea azul, perdón, la amarilla es el contado, la azul es el oficial, cuando se juntan es que no hay brecha. Acá en 2012 empieza la brecha, ¿no? Fíjense que el tipo de cambio llegó a niveles en 2020 de 3.000 pesos a valores de hoy. Obviamente nadie espera que el dólar vuelva a 3.000 pesos si en un par de meses pasamos a tener superávit financiero, que Argentina no tenía sin default superávit financiero, no sé cuándo tuvo superávit financiero sin default. Default es cuando no estamos pagando la deuda. Cuando no pagas la deuda, no pagas los intereses, es más fácil adquirir un superávit. En este caso están pagando la deuda y tienen superávit. Además dejaron de emitir para financiar el fisco. O sea, el cambio que hicieron de política monetaria es fuertísimo. Yo no lo vi ni siquiera en los 90, algo parecido a lo que está haciendo este gobierno. Lo que no implica que salga bien, porque depende de otras variables, por ejemplo, si consiguen financiamiento externo, ¿sí? si la gente sigue apoyándolos o no, cosas que no manejan. Pero sí les puedo decir, este plan no lo vi. En esos 12 casos exitosos que dijiste, ¿tampoco viste esto? Buena pregunta. De los 12 casos, los 12 tienen ciertas características, además de las dos que les mencioné. Tienen superávit fiscal y lo mantienen en el tiempo, no lo pierden. No es que tienen 6 meses de superávit y después vuelven a las andadas del gasto. No, lo sostienen. Punto a favor del gobierno. No financian el fisco con emisión monetaria porque tienen superávit, lógico. ¿Qué otra cosa? Bueno, y hacen el ajuste de tarifas antes de lanzar el plan. También lo está haciendo el gobierno. O sea, lo que quiero decir es, hay ciertos puntos que están en control del gobierno que uno lo que ve es que los están haciendo bien, que van en la dirección correcta del paper. Obviamente lo que les digo, si no consiguen nada de financiamiento externo, se les va a complicar. Vamos a ver cuándo. Esto que no depende del Estado, que por ejemplo la baja de la tasa de Estados Unidos. Desde ya. Desde ya. No para financiar el tesoro, ahora vamos a ver un gráfico. Sí hubo emisión para otras cosas, ahora les explico bien con un gráfico, ese detalle lo tengo. Pero ¿qué quería decirles de este gráfico? La línea azul punteadita es el último oficial. Fíjense que está casi en los 90, en la época de los 90, antes de que devalúe Brasil. Devaluó Brasil y fuimos. ¿Qué quiero decirles? Luce bajo. ¿Por qué? Porque en los 90 teníamos financiamiento externo. No había superávit fiscal, había mucho endeudamiento de provincias, pero que traían los dólares, y eso te aprecia el tipo de cambio. Y había un aumento de deuda insostenible en los 90 que terminó en un default. Entonces, si uno me dice, a ver, como equilibrio general, si vos no estás esperando una gran lluvia de dólares financieros, ¿está bajo el tipo de cambio? Sí. ¿Esperás una devaluación pronto? No. ¿Por qué? Porque todavía no están dadas las condiciones para salir del cepo. Sin riesgo que vueles por el aire. Ahora vamos a ver qué condiciones son, ¿sí? Pero digamos, en términos históricos, sí,
Después tenés algunos colegas que lo tiran esto hasta, no sé, al 1500 y te dicen no, porque vino Colón y el tipo de cambio está bien. Bueno, no sé. Esas series yo les dudo, porque son series históricas que no sé de dónde las sacaron, no había mi ex en esa época, no sé. Esto les digo, luz atrasado, digamos. Pero bueno, fíjense que Cambiemos, que tenía liberado el mercado cambiario bastante y todo, con 80.000 millones de dólares que entraron en 4 años, en realidad en 2, tuvo un tipo de cambio de 1.100, que bajó un poco y después volvió a subir. Ahora, nosotros, ahora que estamos casi en 1.000, sin que entre un dólar financiero, estamos ahí discutiendo a ver si nos consiguen 1.000 de un repo, 1.000 contra 80.000 que consiguió Cambiemos, o sea, para que miren dimensiones. No podemos estar en 1.000. ¿Está atrasado el tipo de cambio? Sí. Pero eso no implica que mañana vayan a devaluar. ¿Sí? Pásalo, esto es un detalle que no importa. Este es interesante, este gráfico. Así como les dije, las cuentas externas tienen estacionalidad, vinculado a eso, el contado también tiene estacionalidad. No se mueve igual el contado todos los meses. Nosotros más o menos por acá decíamos, miren que el contado va a subir porque vemos que la estacionalidad zaraza. Miren los gráficos. ¿Qué pasó? Cuando anunciaron que la base monetaria no se movía más y que de hecho le iban a achicar, dijimos, salgan del contado porque rompen la estacionalidad. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Esto lo explica muy bien Juan Carlos de Pablo. Cuando uno se imagina un economista en el ministerio, dice, poderoso, no sé qué, el ministro de Economía, el presidente. En realidad, mirá la caja de herramientas, tiene un martillo, un serrucho y paremos de contar. Tiene 3 herramientas un economista profesional. Déficit fiscal, cantidad de pesos, que es política monetaria, subís la tasa o achicás un poco la cantidad de pesos, y con suerte financiamiento o reestructuración, que son cuentas externas. No tenés mucho más. Algún impuesto podés tocar hasta ahí, porque si tenés problemas de déficit fiscal, mira 10 veces antes de bajar un impuesto, cómo te pega, porque no podés perderlo. Entonces, las anclas de este gobierno están claras. No pueden perder el superávit fiscal. Como todavía con eso no acumulan reservas, te achican la cantidad de pesos, te estrangulo la cantidad de pesos, te cierro todas las canillas. Ahora vamos a ver que una quedó abierta igual, pero están en eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que tienen, no tienen más, no existe otra cosa, no hay más que eso. Para esto estuvimos estudiando 80.000 años en la carrera, para que nos digan esto que les digo en 5 minutos, hay 4 cosas para hacer, digamos, no sé para qué dura 5 años la carrera de economista, no sé, pero bueno. Sigamos. Pasa esta, que estas no interesan. A ver, una más. Bueno, esta en medio se las resumí. Esto es una lectura propia en base a datos. Esta es el crecimiento de la economía y este es el gasto público consolidado. Nación, provincias y municipios. Más o menos cuando andábamos en 30% del gasto público, sobre todo lo que produce la economía, más o menos crecíamos con alguna crisis. Cuando ya el gasto público subió arriba de 40, dejamos de crecer. Estamos hace 11 o 12 o 13 años sin crecer. Yo cuando veía este gráfico, mucho antes de saber que Milei creo que no estaba ni en la tele, yo decía, hasta que no haya un gobierno que me diga que va a bajar el gasto público, es imposible que volvamos a crecer y la economía se vuelva sustentable. Porque con este nivel de gasto público es infinanciable. O te endeudás hasta que se te cierra el mercado, o emitís pesos hasta que se te va la hiper. Es otra, porque, digamos, es infinanciable ese gasto público para Argentina. Si sos Suecia, estamos hablando de otros ingresos, otra cosa. O sea, no estoy en contra del gasto público, lo que digo es, para la estructura productiva de Argentina, esto es infinanciable. Cuando vino Milei y empezó a hablar de bajar el gasto, dije, ¿cómo? Por fin uno. Me puse contenta, porque dije, por fin alguien que dice lo que claramente los datos indican. Bueno, vamos a pasar de un déficit financiero de -5, creo que me quedé corta, a equilibrio financiero y un superávit más o menos de 2 puntos del primario. Importantísimo. Esto lo tienen que sostener. Casos de éxito, lo tienen que sostener, no importa qué pase. Una más, no nos vamos a meter en detalle. Sí, una más. Esto es importante.
¿Por qué este gobierno con semejante ajuste fiscal mantiene apoyo popular? Por esto. Esto es la AUH, la Asignación Universal por Hijo, este plan social que reciben los chicos. Fíjense lo que subió. Está en máximos, creo que desde 2019. Fíjense lo que subió desde el piso. Y las jubilaciones básicas alcanzaron el momento, están un poquito arriba de lo que estaban en diciembre del 23. ¿Qué quiero decir? Lo poco que gastan, lo gastan en temas sociales. Por eso mantienen apoyo popular. Un cliente conocido que fabrica salchichas me decía, las salchichas es el único producto que nos quedamos sin. Jamón, que es clase media, digamos, jamón cocido, nos cayeron las ventas. Salchichas aumentó, nos quedamos sin producción. Le digo, bueno, ponete otra fábrica de salchichas porque esto sigue. Te digo, los planes sociales van a seguir bien, van a seguir subiendo, porque además los ajustan por ley. No son tontos. Es un buen dato que un gobierno que busque ajuste fiscal no sea ingenuo en términos sociales políticos de que esta gente no puede esperar. El que no te comió te dejó de votar. Es así. Bueno, motivos de variación de la base. Voy a tu consulta. ¿Cómo se mueve la cantidad de dinero en la economía? Tenemos por compras de dólares del Banco Central. Cuando el central le saca los dólares a los exportadores, le da pesos. ¿Sí? Por financiar el tesoro, que las barras para abajo quiere decir que no financió el tesoro y que de hecho absorbió pesos el tesoro del mercado, porque todos pagamos impuestos y ellos gastan menos de lo que recaudan, entonces absorbieron pesos. Esta barra larga fueron los bopreales, no importa. Otros conceptos, los intereses de pases y la variación de stock de pases y LEFI. Este es el que quedó abierto, sí. ¿Sí? Son unos instrumentos que, como si fuera una especie de bono o como un plazo fijo, a un día que les da el Banco Central a los bancos comerciales por aquellos pesos que no tienen dónde colocar. Entonces, ¿qué hacía? Los bancos comerciales, con semejante lío de las variables, con el contado, con la crisis económica, dicen, yo no me animo a prestarle a nadie, pues no sé ni mañana cuánto va a ser la inflación, cómo defino a quién prestarle. La gente misma no se animaba a tomar créditos, entonces se daba vuelta y el Banco Central le decía, quédate tranquilo, yo te pago por esos pesos. El banco comercial te pagaba a vos menos pesos de los que le daba el Banco Central. Entonces, de esa manera, los bancos, sin tomar ningún riesgo, básicamente, ganaban plata. ¿Qué dijo este gobierno? Bajemos las tasas, que los bancos empiecen a prestar, como además el Estado empieza a ser súper arbitrario, ya no necesita tantos pesos, entonces libera esos pesos para préstamos. Y los préstamos volaron. Crecieron doble dígito, hace 3 meses vienen creciendo, vuelan los préstamos. Muy importante eso para la actividad, en algún momento pega. Bueno, esta canilla, ¿qué dijeron? Bueno, ahora, este mes no compraron dólares, pero dicen, cuando volvamos a comprar, todo lo que compremos lo esterilizamos. O sea, si yo al exportador le di 100 pesos para comprarle los dólares, esos 100 pesos los vendo por el contado, absorbo esos 100 pesos, dejo neutra la base. No emito más por este lado. De acá no había emisión, porque tienen superávit, entonces no financiaba, el Banco Central no financiaba el Tesoro, lo cual es una novedad grandiosa. No, porque en realidad vos le comprás, como comprás y vendés a distintos tipos de cambio, en el medio te quedás. Los intereses de pase, que eran un montón. Acá hay una trinquiñuela, porque esto estoy mostrando el Banco Central, pero no muestro el pasivo de tesoro que subió. Por eso digo, quedó una canilla abierta, que es esta. ¿Por qué? Lo que hicieron al paso siguiente fue decir, bueno, nosotros estamos normalizando la economía, ustedes bancos, denme sus pases, les doy LEFI, que son, dicho parecido, el nombre del tesoro, y empiecen a prestar. Empiecen a prestar. Cuando empiezan a prestar los bancos necesitan pesos para prestarlos. Tienen que cancelar LEFI, eso te aumenta la base. El compromiso de Caputo es
la base no aumenta, porque todo lo que me suba por acá lo bajo con el tesoro, lo bajo con compra de dólares, lo bajo para un lado. Vamos a ver. En principio yo les diría, la buena noticia es que si sube la base monetaria por LEFI, eso es demanda genuina de pesos. Es gente que saca un préstamo para construir, o sea, eso sería demanda genuina de pesos, en teoría no inflacionaria. Bueno, estos son los pases que los llevaron a cero. Esto, importante, los puts, que algunos decían que era exagerado el riesgo. Sí. El financiamiento, el mercado lo compró, ¿sí? Los créditos están saliendo, el Sí. financiamiento interno, ¿no? Sí. Del particular. Sí. ¿En el tiempo también para que sea un éxito o es algo de shock ahora y pues una variable? No, la idea, para que se den una idea, los créditos. Hay que mejorarla y que el financiamiento sea. Cuanto más estabilidad tenés, más crédito hay y más crecimiento. Hoy el crédito en Argentina es una hormiguita, entonces el impacto de eso, por más que esté creciendo mucho, en el PBI total es chico. Pero vos tenés casos de, no sé, Chile, creo que tienes 100% de crédito privado doméstico, 100% del PBI. Entonces, eso lo que puede crecer es infinito, y lo que te puede empezar a reportar sobre el crecimiento de la economía es genial. Es muy importante que se sostenga. La idea de este programa es que se sostenga. Y crecer por estas variables. Un dato, cuando ejecutaron el 1 de julio, que fue el lunes, que ejecutan el put, un banco, ¿qué eran los puts? Era la posibilidad, esta opción de venta de yo te vendo los títulos al Banco Central a un precio mejor del mercado y vos me tenés que comprar todo lo que yo te venda. Esos puts eran un riesgo para la cantidad de pesos, porque eran tantos que si de repente todos te salían a ejecutar esos puts, de repente te triplicaban la cantidad de pesos de la economía de un día para otro. Imposible un programa de estabilización con eso dando vueltas. Esto que lo ejecutó un banco, que ejecutó creo que era el 30% de sus puts, ni siquiera ejecutó todo, un banco grande, movió 8% de la base en un solo día. Aumentó 8% la base monetaria, o sea, la cantidad de pesos de la economía en un solo día. Había que resolverlo. Está resuelto en gran medida. ¿Por qué es importante la base monetaria? Y ahí ya me meto en lo financiero. Porque impacta el contado. Fíjense. No me acuerdo nunca las barritas. El azul es la base monetaria, cómo se movió la cantidad de dinero en la economía. Y la barrita celeste es el contado, cómo se movió. Todo en términos reales, si no me acuerdo mal. Sí. En general, si baja mucho la base, el contado cae. Acá cayó tanto la base que 2 meses, pese a que subió un poquito la base, el contado siguió cayendo. Acá ya siguieron con la base, el contado se dio vuelta y empezó a subir. Acá es cuando ellos internamente, sin decirlo, dijeron, prendieron la luz roja, estamos haciendo mal, recalculemos, como dice la española del GPS, recalculando, y dijeron, bueno, paremos de emitir base monetaria, recortemos los otros factores de emisión que había, como la compra de dólares, para de nuevo restringir la economía. En julio, a partir de que anuncian eso, dejaron de emitir base, pero en el mes dio todavía positivo, pero solo con el anuncio, miren lo que cayó el contado. Agosto y septiembre debería venir igual, deberían seguir restringiendo la política monetaria. ¿Hasta cuándo? Hasta que entren suficientes dólares para relajarla un poco. Vamos. Es decir, estamos en una transición, esto no es un modelo definitivo que está en equilibrio, estamos tratando de ajustar las variables para llegar a, ¿sí? Sí. Les cuento, y les voy a chimentear una reunión que yo tuve con los del fondo, hace no mucho. Ya llegó a eso. Otra relación que hay, base monetaria amplia, que incluyen los pases, sobre reservas, que es la línea azul, y la línea naranja es el contado. Fíjense que históricamente están muy correlacionados. Nosotros, los economistas, a principio de año, ¿qué hacíamos? Mirábamos, decíamos, a ver, ¿qué va a pasar con las reservas? ¿Caen? Sí. ¿Qué va a pasar con la cantidad de pesos? ¿Suben? Sí, el contado sube. Era una regla matemática, no fallaba. No es que uno sea gurú ni nada, sabe hacer cuentas, divide. Más pesos, menos dólares, sube el contado. Bueno, ¿qué están haciendo este equipo económico?
te dice, bueno, acumulamos todos los dólares que pudimos en cepo, sobre todo el primer semestre, te estamos achicando la cantidad de pesos para que dé mejor esta relación y el contado baje. Es decir, intentar cerrar la brecha porque baja el contado y no porque devalúas el oficial. Eso es lo que está intentando este equipo económico. Bueno, esto es la inflación. Hay varios indicadores. Hoy salió uno interesante de... ¿Ya estamos en horario? ¿Cómo venimos con los...? No. ¿Cómo venimos? Estamos tarde. Ya estaríamos llegando a media hora de la Estaríamos más o menos en el 45. Ok, 5 redondeo y abro preguntas, ¿sí? Importante la inflación. Caputo y Milei salieron a decir, cuando la inflación llegue a 0, salimos del cepo. Lo que no aclararon es qué inflación. La total, que incluye los regulados como las tarifas, o la núcleo. Hoy salió otro colega de Orlando Ferrer, que ellos miden la inflación a decir, la inflación en septiembre puede empezar con 1%, la núcleo. Pero los regulados hay que seguir moviéndolos. Entonces, ¿qué podría pasar? Que no lleguemos a 0 por los regulados. O sea, que la núcleo llegue a 0 por toda la restricción que hay, pero que los regulados, si te sigo ajustando tarifas y se sigue moviendo al 2, no podemos salir del cepo. Guarda con esa, que es una posibilidad. Hay otro economista que cena todos los domingos con el presidente y dice, ¿qué apuro hay de salir del cepo? Juan Carlos de Pablo se llama. Una más. Una más. Vamos derecho a una más. A ver si llego a los bonos. Una más. Una más. Ahí está. A ver. Dos cuestiones o 3 financieras. Ahí ya vamos activos. Si la inflación baja con fuerza, un bono ajustable por inflación que rinde, voy a dar un ejemplo, sumamos 5%, un T2X5, si estoy viendo bien las líneas, no. Bueno, más o menos, un 10. Te rinde 10% anual más inflación. ¿Sí? Hace poco rendía negativo, ¿se acuerdan, no? ¿Qué pasa? Si la inflación fuera 0, el 11% más inflación es 11%. Y eso compara con una tasa que te paga 50, una tasa fija del ECAP. Entonces, cuando vinieron con el tema de base monetaria 0, yo dije, guarda, porque si realmente baja la inflación, los bonos SER están en problemas. Porque ahí tenían que ajustar los bonos SER el rendimiento fuerte. ¿Sí? Algo parecido puede pasar con estos, porque si baja la brecha, los dólar link, que están justamente priceando una devaluación del tipo de cambio oficial, si baja la brecha, las posibilidades de devaluar caen. O sea, no tiene sentido si la brecha es 0 devaluar, digamos. ¿Sí? Entonces yo lo que decía es guarda, porque en este contexto quizás estemos mejor en tasa fija. No te digo 3 años en tasa fija, no me animo. Un mes, vamos viendo. Vamos viendo cómo marchan se acomodan los melones del camión. Un mes tasa fija, voy. Esperemos, el mes que viene hablamos. Y de paso tengo trabajo, chicos. Te aseguro que me llamen el mes que viene. Bueno. Acá, fíjense cómo ajustaron los bonos SER. Estaban negativos cuando empezó el año. A partir de acá, abril, empiezan a subir. Bueno, cuando largan el plan este de base monetaria 0, de política monetaria bien restringida, y pasan a tener tasa de interés positiva, importante esa. Tenemos una tasa de 4 mensual con una inflación que va a estar bajando a la zona del 1 en 2 meses. Tampoco, nunca he visto eso. La tasa de interés positiva en peso nunca la vi. ¿Quién? Ah, sí, el REM está en otra película. Sí. No, eso lo dijo la estimación de Orlando Ferrer, que es una de las consultoras. Puede equivocarse, no tengo idea. Yo no mido inflación, ni me meto en esos bailes. Yo tengo bastante con los... El REM nunca le pega. Bueno, me salté la filmina, pero se los muestro. Volví para atrás un segundito, que es muy ilustrativa esa filmina. Acá. Fíjense, las rayitas son, el REM, ¿qué es? Son los pronósticos de los consultores locales, cada mes sacan toda la tira, dicen, bueno, los próximos 5 meses creo que es, la inflación va a dar así. Los puntitos azules es el dato observado, siempre la pician por arriba.
¿no? Pero también vienen ajustando, ¿sí? Pero muy relevante, una más. A ver, una más. Bueno, no sé. ¿Estás yendo para atrás? Para abajo. A ver, una más. Miren esto. Estas son un REM, se llama Focus, que es de afuera, y combina algunos actores locales y consultoras de afuera. Capital Economics es de las mejores consultoras que acierta los pronósticos de Argentina. Estas son pronósticos de tipo de cambio. Entre julio y agosto bajó su pronóstico de tipo de cambio oficial para diciembre del 24 de 1.600 a 1.300. Yo creo que no vi un cambio tan drástico en esta consultora, no sé. Siempre en general vos ves el primer pronóstico del año y el último y casi siempre se mantiene. Y la pegan, o sea, son unos genios. Y la verdad que ver esta baja se explica solamente por el anuncio de base monetaria. O sea, generó mucho impacto en el mercado ese anuncio, porque es creíble, porque hicieron todo para cumplirlo, digamos. Vamos. Bueno, para acá. A ver, vamos a bonos en dólares. O sea, bonos en pesos, mensaje, yo estaría en tasa fija mínimo un mes. Y creo que el mes que viene también. ¿Por qué? Porque no van a devaluar en medio del blanqueo, están tratando de llegar a inflación núcleo 1, no es el momento de devaluar ahora, no consiguieron fondos del FMI, están ahí chiquinteando por 1000 de un repo. No veo salida del cepo ahora, con lo cual les diría este mes, me parece que es para hacer tasa. El contado debería seguir cayendo un poco más por la restricción monetaria. El mes que viene vemos, los chicos les dirán qué es lo que estamos viendo. Vamos a bonos en dólares, y eso son bonos en pesos. Vamos a bonos en dólares. ¿Qué pasa con los bonos en dólares? Muy importante este mensaje. ¿Qué salieron a decir Caputo y Milei? Ya tenemos abrochados los repos, estos préstamos con bancos, para hacer los pagos de 2025. Enero de 25 lo pagamos con esto, junio con el superávit primario del primer semestre. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Del 82%, ¿se acuerdan que yo les decía el 82% de los planes exitosos reestructuraron? Bueno, el 70% ya había reestructurado antes de lanzar el plan. Por los tiempos que lleva una reestructuración internacional, si ellos estuvieran pensando en reestructurar, no estarían hablando de esto, estarían ya anunciando que no pueden pagar y que veamos la manera de arreglar este asunto. ¿Sí? Lo que no implica que no puedan terminar reestructurando, pero digo, no es el plan. No es el plan reestructurar, sino ya lo hubieran anunciado. ¿El plan cuál es? Lo que yo siento es que todavía, por los vencimientos que hay, lo de ellos es seguir pataleando más con el cepo, seguir ganando tiempo en normalizar, que empiece a entrar algo del RIGI, que empiece a entrar algo de inversión extranjera directa, que es lenta, no es activo financiero que te caen 80.000 millones de dólares en 2 años, no. Inversiones productivas son lentas, llevan tiempo, todo lo de YPF, empezamos a ver $1 en 2027, lo de Petronas, esto que decían en el anuncio de los 30.000 millones de dólares, no viene mañana. En el medio ellos muestran, ganan credibilidad, te mantengo el superávit fiscal, me mantengo en orden con la base monetaria, ganan credibilidad, y empieza a venir algo de inversión extranjera directa, empieza a reactivar algo por crédito, los sueldos dieron la vuelta, ya están creciendo. En algún momento hay que conseguir acceso al mercado de financiamiento, porque si no, no acumulamos una reserva más. O sea, no hay manera, ningún país paga toda su deuda cash, existe. O sea, no está pensado así el mercado internacional de crédito. Pero de repente vamos un año y medio, cambia, supongamos que gana Trump, no sé, Kamala, no sé qué va a hacer de su vida en el FMI. Trump parecía más amigable, igual el otro día un funcionario dijo que no le presta a Argentina, no sé qué dijo. Pero bueno, en el medio vamos caminando. Quizás en un año y medio, o en un año, tenemos la inflación núcleo en cero, llevamos un año y medio de superávit fiscal, la restricción base monetaria es fuertísima, y bueno, de repente se animan a flotar con pocos dólares. Yo hoy, sin un préstamo de 10.000, difícil flotar, difícil salir del cepo hoy. ¿Por qué? Mesa chica.
todas las multi que conozco que están en el país hace 6 años se quieren ir. Quieren sacar la plata, están cansados de Argentina. Dato. No es opinión, es dato. Tienen orden de afuera de salir de ahí, no me importa qué haga, si ahora van a hacer las cosas bien los argentinos, no me interesa. Están cansados. Entonces, si vos salís del cepo rápido, lo que seguro ves es salida de dólares y no tenés cómo financiarla hoy. Después quizás la inversión extranjera directa llega, sí, pero ¿a qué valor del tipo de cambio? Te perdiste la estabilización, recordemos, no se puede devaluar mucho en planes de estabilización. Entonces, para mí, yo soy de la idea de, está bien el cepo, esperemos un poquito, no nos apuremos, hagamos las cosas despacio. ¿Y cuál es la razón de que algunos economistas dicen que ya deberíamos haber salido? Bueno, no sé, la verdad, es que la verdad no escuché ninguna explicación coherente de eso, porque no tenés dólares en el Banco Central. Todos los planes de estabilización te indican que si vos devalúas, perdés el plan y termina el plan de estabilización, en general se van los gobiernos. ¿Para qué salir del cepo a arriesgarse? Y otra cosa importantísima, una cosa era Macri, que cuando entró, lo bueno, la buena herencia que le dejó Cristina es que no tenía casi deuda en moneda extranjera. Entonces, claro, Cambiemos, no Macri, pobre, no lo voy a personalizar en él, Cambiemos tuvo crédito externo por 80.000 millones de dólares. Una barrabasada, perdón, que hayan tomado esa cantidad de deuda en 2 años. A mi opinión. Esto es opinable. Pero la deuda la tomaron, está en los registros. Una cosa es tener ese crédito y salir del cepo, porque total, me entran 80.000 millones de dólares, venía a buscarme. ¿No? Pero claro, si no tenés ese crédito, pues ya te lo tomaste, ya está, anda a golpear a los bancos, ¿no? Ya te presté. Te dicen todos afuera, están de bonos argentinos hasta acá, empapelados. Lo que se dice la posición técnica. La posición técnica, los empapelamos. No quieren más bonos argentinos los fondos de afuera. No está la posibilidad para mí. Eso es una opinión. Yo no le encuentro lógica, la verdad, no le encontré lógica a ese argumento. Bueno, bonos en dólares. ¿Qué es la parte buena de los bonos en dólares? Que el precio es un precio default. Vamos uno más. Uno más. Esto ya lo dije sin mostrar a Firmino. Vamos. Una más. Ahí está. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, G35, bono de ley Nueva York hasta el año 35. ¿Cuánto vale? 41 centavos, la lámina de 100. ¿Qué reestructuración haría yo si estuviera en el Ministerio de Economía? Y me dediqué a eso y hice cursos de eso en todos los organismos internacionales. Te pateo 10 años el capital, no te pago el capital por 10 años, pero te subo el cupón de intereses 1%. Porque los cupones quedaron muy bajos, todo el mundo sabe que es imposible pagar el capital. Entonces, los bonistas en ese escenario verían un aumento del precio de sus bonos y cobrarían más cupón, que la mayoría viven de los cupones, entonces les sirve. Les sirve a los fondos grandes porque le aumentas el precio, les sirve al minorista porque le aumentas el interés que le pagás. Yo haría una reestructuración así. Con esa reestructuración el bono te aumenta 26% en dólares. Y siendo re mala con la tasa post-reestructuración. Esto por ir al 10 yo le puse 13, estoy siendo malísima. O sea, súper conservadora. Y puede subir 26% en dólares. Bueno, ¿qué pasa si finalmente salimos del cepo y conseguimos acceso al mercado de capitales y puede subir 85% en dólares? ¿Sí? Yo lo que digo es, ¿hay un montón de incertidumbre? Sí. ¿Es fácil estabilizar? No. ¿Están haciendo las tareas? Sí. Y el precio del bono todavía tiene un default priceado, con lo cual estamos comprando barato. Llegaron a valer 20, eso sí, ya están en 40, subieron 100% en dólares, sí. Sí, todas las semanas, los chicos están cansados, se los digo todas las semanas. Les digo, salgan de los bonos cortos, vayan a los largos. Sí, porque lo que yo veo es que te ganás, mira, salís por ejemplo del 29, vale $57. Te pasás al 41, te ganaste 20% de nominales de bonos y subiste el cupón. Además, porque estos pagan, este paga capital, este no me acuerdo, este paga capital. Yo no estaría. Si hay un tema de liquidez, para el que necesita el bono para entrar y salir, sí tiene que estar en los 30, que son los líquidos, el 29 no, pero los 30 tiene que estar. Pero para el que es inversor de largo plazo,
de acá a un año por lo menos, yo estaría, mi favorito es este, el GD35. Pero ahí, fíjense por el retorno. Yo lo que digo es, un bono que reestructurado me da 26% en dólares. Ya está, yo lo tengo. Pago por mirar, a ver cómo hacemos. Bueno, otro dato interesante son los bopreales. Los bopreales, hay distintos bichos dentro del mundo de bopreales, que son estos bonos que emitió el Banco Central para importadores, que después lo terminó medio abriendo. ¿Qué es lo bueno que tiene? Que vos cobrás y podés pagarle a importadores, si tenés, parece que no es el caso de ustedes. ¿Qué es lo malo? Que si vos tenés un bono, por ejemplo este, PBJ25, ya empezó a pagar capital, tiene una paridad que está en 95%. Y me paso un bono que vale 40 centavos, no uno que vale 100. Estamos en Argentina, que lo haya emitido el Banco Central del Tesoro, me va a pagar si consigue crédito y no me va a pagar si no, digo, no es que va a haber dólares para un bono y para el otro no. Mi entender es eso. Distinto es el Serie 1 porque se aplica para impuestos, tiene otra lógica. Pero los bonos en dólares emitidos por el Banco Central para importadores, para mí es el mismo riesgo más caro. No le encuentro el sentido. Salvo que yo sea importadora y con eso tengo libertad para pagar. Eso es otro submundo. Bueno, una más. A ver qué. Bueno, después de acciones, energía, a mí me encanta. Lo bueno es que el equipo de research es grande, somos 10 haciendo evaluaciones, mirando en profundidad. Yo soy de la parte de renta fija, hay un equipo especial de equity, la verdad que lo que es YPF y Vista nos encanta. Bueno, si llega este pusher, no sé si lo escucharon al presidente de YPF, lo escuchás y salís, es como un pusher, no sé cómo decir, un empujador, no sé, bueno, él tiene su programa de cuadruplicar la producción de YPF. Si la duplica nada más, yo ya estoy feliz. Ya le prendo una vela. Bueno, y Vista no para de crecer. La verdad que son dos empresas que me encantan. No, bueno, la renta tiene bastantes vencimientos YPF, yo no le veo problemas para refinanciar. Igual el equity y los bonos no necesariamente están de la mano. Pero digamos, yo te diría que YPF hay mucha demanda de ONs de YPF, no le veo problema para refinanciar, para nada. La producción está creciendo, más allá de lo que dice, es lo que hace. El plan a mí me luce consistente y al analista de YPF también. Es una empresa que me gusta. Y Vista también. La contra que tiene YPF es que tiene mucha parte de su producción obligada a vender localmente. Vista no, Vista exporta todo, o casi todo. Pero son dos empresas que me parece que hay que tener en cartera con lo que viene. El boom de Argentina va a ser la parte energética, claramente. Y después, bueno, tenemos algún CDR. Y un dato importante, pásame dos. Uno más. Un dato importante son las obligaciones negociables. A ver, para salir del cepo necesitamos dólares. Dólares que compremos por comercio, que por ahora la veo difícil porque todo lo que compramos lo gastamos en pagar, o dólares que me preste el FMI. Cuando me preste el FMI, difícil que me deje salir a tasa fija, a tipo de cambio fijo. Me va a decir el FMI, yo te presto, pero no para que los revientes defendiendo un tipo de cambio de 1000. Te los presto, pero flotá. Es condición, no lo veo al FMI. Ya les digo, estuve sentada con los técnicos del FMI más de una vez. No lo veo, ese escenario me parece difícil. Por eso yo creo que vamos a tardar. Como creo que van a tardar en flotar, creo que vamos a tardar en conseguir un préstamo del FMI, creo que vamos a tardar en salir del cepo. No lo veo ya, ese escenario. Esto es opinión. Me puedo equivocar, puede ser que mañana anuncien préstamo del FMI, opinable, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es que cuando salgamos del cepo, si permiten el rebalanceo de carteras, hay obligaciones negociables, ley argentina, que parecen caras. ¿Por qué? Porque los importadores solo pueden comprar obligaciones ley argentina. Entonces, ¿qué pasó? Por el cepo, muchos importadores fueron a comprar obligaciones y rinden menos a veces que las de ley Nueva York. La misma empresa es el mismo riesgo. Cuando habitualmente rendían 1% más, 100 puntos básicos más. Entonces, yo lo que les digo es, si ustedes en sus carteras tienen obligaciones negociables ley argentina,
las empresas están re sanas en Argentina, el nivel de endeudamiento es bajísimo, me parece que es para tener, pero fíjense cuánto, si es que tiene la misma empresa, Ley Nueva York, cuánto rinde, y calculen que si rinde, o sea, si rinde 100 puntos básicos menos, bueno, tiene que rendir 200 puntos básicos más. Esto es una caída de al menos 2% en el valor de mi ON. No es mucho, pero bueno, cada uno verá, por lo menos de avisarles que si hay una salida del cepo que permita el rebalanceo de carteras, porque se podría salir del cepo y decir, el stock queda, no me mueven nada, no pueden vender nada, podría pasar. Si es que liberan esa parte, debería haber una normalización de los rendimientos de obligaciones negociables emitidas ley argentina, están caras respecto a las leyes Nueva York. ¿Alguien levantó la mano? Sí. Espera, ya estoy, listo. No, de Última. las obligaciones negociables, más allá de que nosotros, caja, en general vamos a finish, no tenemos Claro. necesidad de estar perdiendo, Claro. pero me parece que hay un momento en el cual las obligaciones negociables están caras, porque están con un dólar implícito de 1.300, por así decirlo. Todo lo que esté al contado, si mi view es correcto y sigue cayendo el contado, está caro. Es el momento de salir y de estructurar de un. Lo que pasa es que también, así como te digo eso, te diría, yo no jugaría todo a tasa. A tasa, pero a otros títulos en dólares que vayan a un plazo. Todo lo que pasa es sea no cambiamos el riesgo, no tenemos limitantes en cuanto al riesgo del Estado y el riesgo privado. privado. Cambiamos el riesgo. Piensen que implícitamente todo, hasta la acción de YPF evaluada en pesos, atrás tiene un activo en dólares por el contado. Entonces, si te baja el contado, puede bajar en pesos, medido en pesos, el precio de todo. Yo, incluso sabiendo eso, a nadie le diría, vendan todo su patrimonio y pónganse tasa un mes. No se me ocurre decirles algo así. Pero es lo que vos decís, puede pasar eso, y sí, probablemente sí, porque la ON es muy estable en su precio en dólares, y si baja el contado, nada, va a bajar el precio. Bonos subsoberanos, no lo traje actualizada la planilla de bonos subse. La verdad que yo soy de la idea, vayan por soberanos, que están muy baratos, el país es el mismo, si en algún momento reestructura el soberano, te va a reestructurar el subse, depende de qué subsoberano, reestructuran más amables. Yo en PBA no me meto, aquí sí lo tuve de ministro cuando estaba en el Ministerio de Economía, pero bueno, son cada uno verá. Si les interesa les podemos pasar, tenemos ejercicios de bonos subseranos. Los dejo porque tienen otra charla más. Perdón por pasarme.